¿Cómo está? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta edición de Periodismo en Plural. Es lunes 17 de junio, les saludo con mucho gusto, de la misma forma que saludo a mi compañera, a mis compañeros que esta noche están aquí en esta mesa. Vane de Dios, ¿cómo estás? Muy bien, Trini, gracias, buenas noches también a nuestros invitados de lujo. Así es, sin duda, Guillermo Velasco. Pues un placer, muy buenas noches, con muchos temas esta semana. Y bueno, quiero aprovechar para enviarle mi más sentido pésame a Augusto Chacón por el fallecimiento de su padre, compañero en esta mesa, en este espacio, así que le mandamos un abrazo muy cordial. Muy buenas noches. Nos unimos, por supuesto, en esta mesa de Periodismo en Plural a esta lamentable pérdida de nuestro compañero Augusto Chacón. Por supuesto que le mandamos un abrazo y esperamos pronta resignación. Gabriel Torres, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, con el privilegio de estar aquí con ustedes una vez más en Plural. Así es, Gabriel Ibarra. ¿Qué tal? Buenas noches, Trini. Encantado. Muy buena noche. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son los temas que ponemos justo en la mesa para discutir, para intercambiar opiniones? Número uno es las impugnaciones en Jalisco, y es que justo el fin de semana culminaron los plazos para que partidos políticos interpusieran diferentes recursos ante los órganos electorales, como es el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana o el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, para precisamente para que se revise el proceso electoral del 2 de junio, porque no están de acuerdo, obviamente, con los resultados. También hablaremos de López Obrador a Claudia Sheinbaum, este proceso que ha comenzado ya para hacer el cambio de estafeta, y que ¿cómo lo han hecho? Bueno, pues se acompañaron en una gira de trabajo, por llamarle de algún modo, el fin de semana, y han anunciado que de esa forma continuarán este intercambio ya o este cambio de estafeta. Retos ambientales, a lo mejor lo escuchamos como nuestro tercer tema, lo escuchamos en las propuestas de las y los candidatos, y justo estamos en un momento de mucho deterioro ambiental, lo dicen los expertos. Hay sequía severa en el estado de Jalisco. Tenemos ya las miradas de la temporal de lluvias, pero parece que se está retrasando, aunque el día de hoy, el lunes, tuvimos una lluvia muy importante, pero no quiere decir o no significa que haya comenzado ya el temporal. Así que bueno, comencemos con el primer punto, que son las impugnaciones, ¿no? Y comienzo contigo, Gabriel. Tu primera vista de todo lo que ha pasado, ¿no? Citlali Amaya en Tlaquepaque, Claudia Delgadillo por la gubernatura de Jalisco interponiendo justo estos recursos. Bueno, primero, qué bueno que ya lo adelantas, que las impugnaciones no son propias de un partido. Aquí estás hablando cuando menos de dos colores que decidieron tomar la ruta de acudir a los tribunales. Yo creo que es muy importante que el auditorio tenga claro que cuando el legislador estableció la ruta, digamos, jurisdiccional, como un derecho de los candidatos para poder hacer valer lo que ellos creen que es una irregularidad, y que quien lo debe determinar es una autoridad judicial competente, es decir, un juez de un tribunal electoral, que es el que tiene que calificar, y además pasa por una primera instancia, una segunda instancia, incluso puede irse a la sala superior, una cosa de estas. Yo creo que la impugnación es la segunda etapa del proceso, y no se trata necesariamente de ganar en los tribunales lo que no te dieron las urnas, sino de que una autoridad competente, que es un juez, ahora que he oído muchas manifestaciones en favor del Poder Judicial, pues yo creo que esta justamente se alinea ahí. Si un juez determina que una irregularidad denunciada por un candidato lo es, porque se ha demostrado jurídicamente que es una irregularidad, y en relación a ello decide anular una casilla o un proceso electoral en su conjunto, pues es la ruta institucional y legal que la ley establece para hacer valer una inconformidad. Lo más común cuando se impugna es que las autoridades electorales digan que necesariamente todo lo que se observó no necesariamente ocurrió. Dicho de otra manera, Trini, estamos ya en el momento de que los dichos que se publicaron en los medios tienen que pasar a demostrarse ante una autoridad judicial competente. Entonces, pero si esa autoridad judicial lo determina, pues entonces la irregularidad existió, y si determina que no, pues tampoco existió. Es decir, ya es la verdad jurídica, no política, del proceso. Y yo creo que tampoco es bueno querer estigmatizar el derecho a usar la vía judicial para resolver una inconformidad. No, a mí me preocuparía que no impugnen
y quisieran tomar las calles. Es decir, que no fuera la ruta institucional la que los candidatos y candidatas usaran para canalizar legalmente sus inconformidades de cara al proceso. Yo creo que es de celebrarse que hoy estemos todos metidos en la ruta, que no tengamos plantones, que no tengamos tiendas de campaña, que no estemos bloqueando lugares públicos como resultado de una protesta que no se puede canalizar por las vías institucionales. Yo celebro que sea la vía institucional, es decir, acudir ante un juez para que valore una acusación que debe de ir acompañada con pruebas, porque dicen que el que acusa está obligado a probar, y que sea una autoridad jurisdiccional la que determine si hubo o no hubo irregularidades o si estas afectaron o no el resultado final del proceso. Es que yo lo vería, Vania, no sé si opinas lo mismo, pero como si quitaras un velo muy delgado que no deja ver con claridad qué fue lo que sucedió el 2 de junio, actos previos y posteriores a ese domingo. Creo que llama la atención, por ejemplo, entre las impugnaciones que hay, además de lo de la gobernatura, también Tlaquepaque, o sea, hay algunos de diferentes partidos, como decía Gabriel. Lo que llama la atención del pasado proceso electoral tiene mucho que ver con la cadena de custodia de los paquetes, que me parece que es lo principal que están empezando a impugnar, donde hay ciertas dudas, llaman ellos que son irregularidades, ya están presentando pruebas, están argumentando para que la autoridad decida si sí o juzgue si sí hubo o no irregularidades, pero tienen que ver principalmente con esta cadena de custodia. ¿En qué consiste? En que se tienen ciertos procesos desde que se cierran las urnas hasta que se entregan todos los paquetes electorales en el Instituto Electoral. Entre eso y además también algunos señalamientos que yo creo que llamaría más la atención, a lo mejor que son deficientes por parte del Instituto Electoral al momento de presentar los resultados, que generó dudas y que a lo mejor en su momento también tendrán que ellos que ir aclarando de por qué se tardaron en el conteo, por qué hubo algunas inconsistencias en la información que estaban brindando, en los tiempos en los que los estuvieron brindando. Y también yo agregaría, dentro de esto haría un paréntesis, que también es muy lamentable, muy desdeñable las amenazas que incluso hubo en contra de la presidenta del Instituto Electoral durante este proceso electoral, que había muchas molestias de ciudadanos, de diferentes personas, de partidos políticos, etcétera, pero se llegó ya a un extremo de personalizar. Cierro ahí el paréntesis con este tema que me parece terrible y me gustaría ya más precisar todo esto que tiene que ver con las impugnaciones están enfocadas principalmente en esta cadena de custodias. Aquí había paquetes en algunas bolsas negras, que después se decía que no habían llegado los paquetes, que siempre sí llegaron, que las boletas estaban ilegibles. Entonces habrá que ver qué fue lo que pasó durante toda esa cadena de custodia y en qué tantos cómputos podría afectar. Por ejemplo, Citlali Amaya critica obviamente al INE y en el caso de Claudia Delgadillo critica al IEPC. O sea, como si el INE estuviera tomando algún partido contra el equipo contrario y el IEPC haciendo lo propio. Hay un error porque el INE no organiza la elección municipal de Tlaquepaque, es el IEPC. Ni la gobernatura, sin embargo, Citlali Amaya lo cita y dice, funcionarios del INE no acudieron a tiempo a abrir las casillas. Y hace una acusación. Bueno, eran funcionarios del Instituto Electoral. Sí, pero la propia Delgadillo incluso pretenden llevar a una instancia y el INE dice que no, y que el tema compete al IEPC, que es un tema estrictamente local. O sea, los OPLES son los que llevan las elecciones estatales, que son municipios, diputados locales y gobernador. Las federales fueron presidente, diputados federales y senadoras. O sea, 3 y 3. Pues ahí están los señalamientos. A eso me refiero, ¿no? Que en algún momento tiende más a cargarse a un asunto político, al momento en que menciona al INE y dices tú, bueno, si tú estás contendiendo a una elección municipal, ¿por qué estás señalando, no? Porque inevitablemente estoy plenamente de acuerdo con Gabriel. El tema es estrictamente jurídico como impugnación y más allá de las especulaciones, dichos, dimes, diretes, tendremos que estar pues a la expectativa del resultado final. Pero inevitablemente esto se cruza con lo político y con las narrativas políticas. Si vemos, por ejemplo, el caso de la impugnación a la gobernatura en Jalisco, esto se empieza a dar con más fuerza y siguiendo toda una ruta muy clara a raíz justamente del empoderamiento que tiene Morena porque arrasó en todo el país. Entonces la realidad está en que también políticamente es una fuerza política que se ha crecido y si eso sumamos lo que también refiere Vania, una cadena de errores, irregularidades importantes, deficiencias, lentitud. Es más, yo me regresaría a la propia equivocación, así lo pienso yo hoy, del presidente, del gobernador electo, Lemus, conforme, porque ya tiene su constancia de mayoría, misma que se puede impugnar desde luego. Es lo que están impugnando. Exactamente, y el resultado, el cómputo de la elección,
pero a final de cuentas él, el día de la elección, anuncia que va a ganar con 20 puntos. Si sumamos este resultado, todo empieza a plagarse una desconfianza muy grande, se empieza a descomponer políticamente este tema. Entonces, insisto, es un tema de naturaleza jurídica, pero evidentemente está acompañado del vaivén político. Entonces, efectivamente, también en el caso de Claudia Delgadillo pretendieron llevarlo a la instancia del INE. El INE dijo, no está en mis facultades. A mí me parece, pero esto, eso le toca dictaminarlo a la autoridad, que efectivamente las irregularidades no serán suficientes para alterar el resultado de la elección. ¿Tú piensas que se queda ya como Yo está? pienso que se va a quedar como está el asunto, pero en todo caso se llevará a la última instancia, se podrá incluso llevar a una instancia superior y vamos a ver qué sucede. Ahora, en vía de mientras, lo que es cierto es que esto genera tensión política, genera incertidumbre, pero también es lo propio de un proceso electoral. En ese sentido estoy completamente de acuerdo. Es decir, no será ni la primera ni la última vez que se impugna una elección en donde o bien ¿se podría llegar hasta la anulación de la elección? Por supuesto que sí, pero también perfectamente la autoridad electoral podrá decir, oye, pues a pesar de errores, impugnaciones y demás, al lugar, Lemus es el gobernador de Jalisco y en ese sentido esperemos, que eso sí es lo políticamente correcto, que Morena acate este resultado, porque lo que será lamentable es que ya cuando vences todas las instancias jurídicas, continúa el pleito político para pretender impugnar en la calle lo que se tiene que impugnar en todo caso en los tribunales. No sintieron que había no se animaban a llamarle fraude, ¿no? Aunque estaban no a gusto con el resultado, ¿no? Quienes perdieron, que sea conformes, que es algo lógico, pero no se animaban a decir fraude porque sabían que en contraparte o los vecinos o los amigos o amigas, compañeras, candidatas de enfrente, pues habían ganado arrasado, ¿no? Entonces no podrías decir que hubo fraude en este proceso electoral. Sí, ahí hubo dos posiciones, dos líneas en el caso de Morena. Una de Claudia Delgadillo, que sí habló de fraude, y otra de Mario Delgado, que no utilizaba la palabra fraude. Mario Delgado decía, bueno, vamos revisando, vamos a impugnar y queremos que se limpien las irregularidades, que son muchas irregularidades, decía, ¿no? Y la verdad es que sí hay muchas irregularidades, pero la pregunta es, ¿son suficientes estas irregularidades para anular una elección? Porque se habla pues de que se perdió la cadena de custodia, que llegaban boletas en bolsas de basura y luego pues vehículos no oficiales que querían trasladar estos paquetes o estas bolsas, que pues es una irregularidad. O sea, si vas a trasladar un paquete o una bolsa, pues ¿quién lo va a trasladar? ¿Quién es, no? ¿Es un auto oficial o es un auto particular? Creo que sí se cometieron una serie de fallas de parte de funcionarios del Instituto Electoral y Participación Ciudadana, una mala capacitación, parece que esto es producto de una mala capacitación, más que sea acciones de mala fe, y aquí lo que procedería es cuantificar cuántas bolsas con votos se pretendían trasladar o llegaron a los comités distritales, cuántas fueron, porque finalmente la elección son más de 10,000 casillas, paquetes, donde se depositaron las urnas, entonces, digo, las boletas. Entonces, ¿cuántas son? El porcentaje es... Para ir haciendo una cuenta de si les alcanza o no les alcanza en términos reales a... Porque finalmente la anulación de boletas, de votos, la federal y la estatal prácticamente fue muy similar. 105,000, si no me acuerdo, de la federal y 100,000 de la local. Entonces, ahí en esas 100,000 entendería que están considerándose pues esas bolsas que llegaron irregularmente, ¿no? Que fueron trasladadas irregularmente, o esas actas también que fueron redactadas mal los resultados. Entonces, sí se tiene que limpiar, pero la diferencia en la elección estatal son cerca de 180,000 votos de Pablo Lemus con Claudia Delgadillo. Y cuando la anulación, un elemento una causa para que sea anulada una elección, se requiere pues que los votos anulados sean mayores a la diferencia del que ganó con el perdedor. Hay un caso particular en que se anuló una elección hace algunos años, que es la elección de Monterrey, en Monterrey. Pero la diferencia fue de un punto, muy apretada la elección, y efectivamente ahí los votos anulados eran superiores
a la diferencia que tenía el candidato o la candidata que había cuantificado en la votación con mayor número. Entonces, en esto pues son cerca de 5 puntos. Pero bueno, finalmente está una autoridad, hay instancias legales que van a establecer pues si esas irregularidades son suficientes para anular una elección. Yo la verdad no veo condiciones, no veo elementos para que se pueda anular la elección del Estado, incluso la de Tlaquepaque, donde la diferencia son 12,000 votos que tiene Laurimelda Pérez Segura sobre Citlali Anaya, ¿no? Amaya. Entonces, bueno, pero esperemos, finalmente están establecidos los organismos que pueden atender estas denuncias y pues después que llegue las impugnaciones y los elementos y sean consideradas y analizadas, pues ya veremos finalmente qué va a pasar. Pero no es la primera ocasión que se anula una elección que se impugne una elección estatal en Jalisco. Fue cuando compitieron Jorge Arana y Francisco Ramírez Acuña y se llegó hasta la última instancia y creo que por unanimidad la ganó Ramírez Acuña a Jorge Arana. Gabriel. Mira, yo he escuchado también una frase que tiene sentido, que dicen, parte de la convicción democrática es la aceptabilidad de la derrota. Es verdad. O sea, en democracia hay que saber que solo gana uno, ¿no? Y que el que ganó y el que perdió tienen que aceptar por igual el resultado de los números. También es cierto que ambos tienen derecho de acudir a los tribunales si encuentran irregularidades que pueden acreditar con elementos jurídicos y que es un derecho y que eso no necesariamente resta, digamos, la convicción democrática de alguien, porque acudes a una instancia que la ley te da para probar tus dichos. Ahora bien, también es verdad que así como la derrota, aceptar la derrota es una característica de la democracia, esperar a los resultados oficiales también es una característica de la democracia. Y yo vi incluso a quien hoy ganó, a quien le dieron la constancia de mayoría, que antes de que siquiera el PREP funcionara, ya se había declarado ganador por 20 puntos. Sí, entonces, lo que quiero decir es que este tipo de conductas tampoco reflejan mucha convicción democrática, porque si tú te declaras ganador antes de que lo haga la autoridad electoral, pues ¿a qué clima estás contribuyendo? Y si te declaras por una cantidad que no te la va a dar la verdad, es decir, los votos ni las actas, pierde credibilidad desde ahí. Pierdes credibilidad. O sea, yo no sé quién le sugirió que se adelantara. Salir a declararse con esa ventaja, y tampoco entiendo qué ganan si hay votos, hay actas, si hay documentos que van a demostrar por quién votó la mayoría de las personas. ¿Qué ganan con salir a decir mentiras literalmente antes de tiempo? Es decir, esto de salir todo el mundo a declararse ganadores antes de que existan resultados, de mandar a hacer templetes para ir a festejar sin siquiera tener los conteos rápidos. Es que todos cantan victoria. Es que esa es la realidad. Pero está muy mal Está eso, muy mal Guillermo. porque eso genera un gran mensaje de incertidumbre. Todos están, como bien dices, pero es como un hábito, ¿no? No, es Pues como es que una estrategia de comunicación. es una estrategia de salir comunicación. en la portada y con toda tu gente. Y además para mantener efectivamente a tu base electoral, a tus seguidores prendidos y que no exista la La decepción. prueba fue la manifestación en la Minerva con un equipo de un lado y otro equipo del otro. Todos festejaban. Fíjate, en ese sentido hay que decir que Sheinbaum, bueno, conocedora de la información privilegiada que incluso comenzó con obviamente, más colmillo, y ¿no? con mucho colmillo, pues evidentemente, y ante también la lentitud de la autoridad a nivel federal, el INE, pero fue aguantando y hasta que no tuvieron los resultados oficiales, sabiéndolos no comparas previamente. el INE con el IEPC. De acuerdo, pero lo que quiero decir, hay políticos que saben jugar de otra manera, hay que decirlo en esa parte muy específica. Ahora, volviendo al tema de la impugnación de la gubernatura, a mí, ya entrando al terreno estrictamente político, sí es de llamar la atención, porque a ver, todo se va encadenando. En el mensaje que manda la presidenta o virtual presidenta electa Sheinbaum, evidentemente ya ni considera a Claudia Delgadillo en ese mensaje de reconocimiento, y el propio presidente López Obrador hace alusión a Lemus como el gobernador, digamos, o el virtual ganador en Jalisco. Sí me llama la atención porque tampoco creo que el presidente Morena se mande solo en ese tema. Lo que sí me llama la atención es que hay una apuesta, hay una ruta decidida que yo creo que no tendrá final feliz para ellos, pero eso lo vamos a ver. Pero lo que sí es cierto es que han sido consistentes, políticamente hablando, en la narrativa. Efectivamente, la propia candidata hablando de fraude, el presidente Morena no.
pero efectivamente están apelando a la desconfianza en el proceso. Y eso políticamente tiene peso también, ¿eh? Bueno, pues el presidente de Morena ya está tranquilo en la playa disfrutando de un buen vino, así que, y festejando su cumpleaños, porque creo que hoy es su cumpleaños. La Pues, pausa. que la pase muy bien. Ya estamos de regreso. Nuestro siguiente tema, de López Obrador a Sheinbaum. Ya están desde el pasado 7 de junio en diferentes reuniones. Fue Claudia Sheinbaum precisamente a Palacio Federal a visitar al presidente y comenzar precisamente con esta transición. Y parte de esto fue una gira de trabajo que hicieron por la parte norte del país. Antes de ir justo a este proceso de transición, yo quiero retomar un poquito de lo que hablábamos de las impugnaciones. Xóchitl Gálvez, pues bueno, ya no tiene nada que impugnar, sin duda. ¿Pero impugnó? Exacto, bueno, pero siendo honestos, pues, ¿qué podrá ganar respecto Pero a la aceptando decisión que- de la presidencia de la República, ¿no? Exacto. Sí. Lo que se me hace muy interesante es qué aprendimos del proceso electoral, que al día de hoy, por ejemplo, al presidente se le está haciendo señalamientos de violencia contra Xóchitl Gálvez. Puntos como ese y cualquier otro nos ha enseñado, por ejemplo, tuvimos una disminución de la participación electoral, los ciudadanos fueron menos participativos en este proceso electoral. ¿Qué nos dejó el proceso y todas estas discusiones que se están dando? ¿Qué nos dejó o qué nos va a dejar a nosotras y a nosotros, Guillermo? Pues que la ley se puede quebrar, se puede quebrantar sistemáticamente sin que haya problema, que en ocasiones la autoridad electoral mira para otro lado. Esa es una primera enseñanza. En segundo lugar, que también la confrontación y la violencia política, violencia física y violencia verbal también puede suscitar hartazgo en los ciudadanos. Entonces se da un fenómeno que académicamente se llama la antipolítica. Cuando el ciudadano llega a la conclusión de que todos los políticos son iguales, cosa que no es así, hay que decirlo claramente, yo creo que sí hay distingos, pero efectivamente el político, o más bien el ciudadano, crece la desafección política, Trin, es decir, el descrédito de la política en su conjunto, y me parece que es una de las grandes enseñanzas. Ahora, también no estuvimos muy lejos del nivel de participación que vimos en otros procesos, Sí, con pero López Obrador, le con estamos Fox. apostando a los jóvenes, y hubo una campaña tremenda Pero para eso jóvenes, pero para nunca que ha variado, se movieran. Lo que te quiero decir, si haces el comparativo, salvo la elección de Zedillo, que se activó el voto del miedo, las otras elecciones presidenciales más o menos se han movido en otros, se han mantenido en estos estándares. Ciertamente Sheinbaum, o con Sheinbaum, la verdad es que no aumentó la participación, sí la votación hacia ella, pero también es que haya habido un bajón notable en la participación. Estamos, a ver, ¿qué te diría yo? Será mi punto de vista. Estamos en los estándares lamentables de la apatía clásica del pueblo de México y otros respecto a la participación política. Con eso te quedarías, ¿no? Tú, No, Vania. iba a decir también la impugnación que tenía que ver por parte del PRD. Creo que ellos van bien encaminados a no perder, a conservar el registro, tratando como que casi de arañar los últimos números. Creo que están impugnando 180 de 300 cómputos, distritos que tienen computados. Y además, por parte del PAN, también lo que estaba cuestionando mucho es la incursión del presidente dentro de esta elección. O sea, además también de la violencia de género, la incursión que tuvo dentro de la elección y también lo que podría haber generado a nivel nacional, porque finalmente tiene un foro de manera natural por ser el presidente. Y lo pregunto porque vienen las 20 reformas, ¿no? Las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y a él no le gustan los institutos electorales, ¿no? Gabriel. No le gustan las autonomías. Lo que yo creo es que a partir de la elección hay un segundo poder que se activa en México. Todos damos por hecho que el poder de él y el de Claudia es exactamente el mismo. Yo soy de los que sostengo que no, que son dos personas, y que lo que uno opina, el otro muy probablemente suscribe, pero no al 100%. De forma que yo lo que empiezo a notar son algunas pequeñas diferencias de matiz entre lo que el presidente quiere hacer al final de su mandato, al cabo que ya se va, con lo que la presidenta electa de México quisiera hacer de cara al inicio
de su mandato. Y yo creo que las expectativas y los planes pues son diferentes porque uno ya se va y la otra tiene todavía 6 años por delante que gobernar el país y seguramente hay preocupaciones más de fondo que le nacen. Entonces yo realmente no creo, y me parece además una descalificación a su condición de mujer, que digan que va a terminar siendo o haciendo lo que un caballero diga. Yo creo que no. Pero yo creo que no esa es su condición de mujer. Yo creo que bajo esa premisa, suponiendo que hubiera habido un presidente varón, el sucesor de AMLO, me parece que el afán de imposición sería exactamente el mismo. Pero coincido plenamente con Gabriel, otra cosa es si Sheinbaum se deja. Esa es la realidad. Porque en principio tiene más votos ella. Eso. Que los que sacó Andrés. A ver, en principio es la presidenta electa. No, por eso, pero con un nivel de legitimidad incluso electoralmente mayor que el de Andrés. Pero sabe el presidente que es un refrendo a él. La victoria en esta ocasión estará por verse qué pasa con Sheinbaum, pero en este plebiscito que fue la elección pasada, en realidad es un aplauso al presidente López Obrador y él lo sabe, esa es una realidad. Creció Sheinbaum al amparo del presidente López Obrador. Ahora bien, en eso estoy plenamente de acuerdo. La votaron a ¿Qué ella. ¿Qué hace a partir de ahora? Lo vamos a ver incluso desde el jueves con el nombramiento de su gabinete, si va o no con las reformas tal y como las quiere el presidente López Obrador. En fin, me parece que empezaremos a ver señales, aunque tarde que temprano. Oye, los intentos de maximato se rompen. ¿No te gusta que se esté reuniendo ya con todo el gabinete? Bueno, no con todo, estoy exagerando, pero sí con Estados Unidos, que es el primer país y el único con el que ha tenido un contacto muy estrecho, ya de reuniones, ya de conversaciones. ¿No te da otro significado a la línea que tenía López Obrador? Obrador? Manda mensajes, manda mensajes de ser una mujer, pero estará por verse que es una mujer de Estado. Por lo menos manda el mensaje de que, a diferencia de su predecesor, le entiende al ámbito internacional. O sea, ahí hay un claro contraste. Tiene otra visión. Sheinbaum, para empezar, habla inglés, y un inglés, piensa en inglés, esa es una realidad. Su cabeza está amueblada de otra manera, esa es una realidad, y manda un mensaje que tranquilizó a los mercados ante justamente la intentona, más en el ala del presidente López Obrador, de arrasar con el plan C, sobre todo con la reforma judicial. Ahora, tampoco es cierto que un mensaje que suena bonito como el que mandó López Obrador en el 18 signifique necesariamente que va a haber esa visión de Estado. Hoy el mensaje puede ser de alguna manera, pues gratificante. Hay quien dice que es, como decían, que es el tema de un asunto con modales, ¿no? Pero finalmente también solamente modales, ¿no? Pero podría ser soberbia y decir que van a hacer todo, ¿no? Porque tienen la manera. Yo creo que la futura presidenta o presidenta electa ha sido muy prudente, y yo creo que hay dos elementos que han llevado a que existe una percepción de que López Obrador seguirá manejando el país, se seguirá gobernando. Una, provocada por él mismo, por la imprudencia y poca generosidad de dejarle el espacio a quien va a asumir la presidencia a partir del 1 de octubre. Poco generoso es, porque hasta el último minuto él quiere demostrar que sigue gobernando este país, al impulsar con mucha vehemencia esta reforma de Poder Judicial. Entonces, por un lado, la actitud de López Obrador de que pues no le importa pues que la percepción sea de que él manda y quiere seguir mandando, y por otro lado, una actitud de misoginia que existe en el país, principalmente de la comentocracia. La comentocracia es la que más ha impulsado esta versión, y ella misma lo señaló en una entrevista que le hicieron en El País, que mucho de eso viene precisamente de esa cultura patriarcal y misógina que se vive en el país. Pero dice, bueno, yo tengo mi carácter, y ya lo verán, y tengo mi estilo de gobernar. Yo reconozco el gobierno del presidente López Obrador, pero yo tengo mi estilo para gobernar. El asunto es, en este trance, en estos días, pues esa prudencia ha salido a relucir de la doctora, mientras que López Obrador ha sido imprudente con estos anuncios que ha hecho de la reforma judicial, y ella matizándolo, señalando pues que, saliendo a dar a conocer que el secretario de Hacienda, Ramírez de la O, va a seguir al frente, ¿no? Cuando sale también
Juan Ramón de la Fuente, para que sea el coordinador de la transición. Entonces, hay dos líneas en ese sentido. Entonces, la verdad es que hay mucha especulación. La verdadera Claudia Sheinbaum la vamos a conocer cuando se siente y empiece a gobernar. Va a ser muy complicado el arranque, porque pues es cierto que un buen número de diputados y senadores, yo creo que la mayoría, fueron palomeados por López Obrador. Absolutamente. Entonces, sí. el margen de maniobra que va a tener no va a ser amplio como sí lo tuvo López Obrador. Y ahí cómo va ella a llevar adelante estas reformas, por ejemplo, la del Poder Judicial, cómo se va a desdoblar. Se va a aprobar, eso ya está determinado, se aprueba en septiembre, pero va a entrar se va a ejecutar hasta dentro de un año que transcurra, y en ese año, bueno, se pueden matizar muchas cosas, ¿no? De una reforma radical o una reforma de que no le gradual, cambies ni un punto ni gradual, una que vaya cambiando. Exacto. Entonces, sí, yo veo dos líneas diferentes. Una del presidente, pues, que es duro, y otra de la futura presidenta, que quiere matizar y más prudente en la cuestión de la forma de operar estas reformas. Y ese paquete de 20 reformas, pues no serían de golpe. Pues yo creo que va a ir midiéndole el agua a los camotes conforme vaya viendo el país, porque también va a haber otros problemas que van a tener que ser atendidos, como el tema financiero, las finanzas del gobierno federal, porque la verdad es que hay una bomba de tiempo por la deuda pública tan alta y los ingresos tan bajos que tiene el gobierno federal, y que requiere pues una reforma fiscal. Y el asunto es, ¿se va a hacer la reforma fiscal? ¿Se la va a aventar? Pues yo no le veo. Hay mucho margen para que no le impulse, ¿no? Yo creo que de entrada esta gira del adiós, que le llama el del adiós, a lo mejor es la gira de la bienvenida. Algo se quiere comunicar, porque él había dicho originalmente que él ya no iba a hacer giras, que él ya nada más con un evento masivo y se despedía y se iba a ir de la vida política, algo que está todavía como en duda. Creo que algo quiere comunicar el presidente todavía al estar haciendo esta gira, y además salir acompañado por la presidenta electa. Podría ser a lo mejor que todavía haber continuidad, o a lo mejor que es, no sé, discipular, puede ser cualquier cosa que él esté tratando de comunicar a través de estas giras. Recordemos que el presidente es un estratega meticuloso, no es que esté haciendo las cosas porque sí o porque se le ocurrieron nada más. Por un lado, y coincido también con Gabriel, va a haber un momento en el que la presidenta electa se va a desmarcar, pero aún no. ¿Por qué? Porque todavía faltan algunos meses, y yo creo que lo va a ir haciendo de alguna manera muy prudente, porque no conviene a lo mejor que lo haga ahorita, y que así como se ha dicho, ella tiene su propia forma de gobernar, tiene ella sus propios esquemas de cómo lo va a hacer, las cosas, los alcances que puede tener, pero yo creo que aún no va a desmarcarse del presidente. Que lo vamos a poder ver a partir del jueves, que fue cuando ella dice que el próximo jueves va a presentar su gabinete, luces, y que ahí veremos hacia dónde se está cargando, al menos el inicio de su administración. Porque no va a presentarlo a todo, dijo nada más va a presentar una parte, pero yo creo que sí va a haber algunos nombramientos que pueden ser claves, ¿no? muy claves para ver para dónde va a empezar a caminar ella, y en dónde va a poder acomodar o tener a la gente que es afín a ella, que le respondan a ella directamente. Pero fíjate, si Rosa Isela es la secretaria de Gobernación y esto se anuncia el jueves, pues ya tendrás una primera señal de una imposición del presidente López Obrador. Ahora, puede ser en no todas las posiciones. Pero Sánchez Cordero, ¿cuánto duró? ¿2 años? Sí, a ver, tampoco tampoco significa que ya se quedaron. El jueves vamos a ver primeras señales. Yo creo, coincido con Vania. Más adelante veremos, en realidad, cómo se desmarca, si es que se desmarca el presidente. Por lo pronto, ya hay una copia calca respecto a las pseudoconsultas populares. O sea, ya efectivamente un tema que sí ratifica Sheinbaum es cara a la reforma judicial, hacer las consultas tipo el aeropuerto de Texcoco. Yo no me di cuenta de la consulta del poder. Sí, claro. A mí no me llegó. Ni los de Morena, ni los de Morena se enteraron bien cómo se hicieron. 3 casas encuestadoras publicaron hoy los resultados y hablan de que el 40% de los servidores del sistema judicial son corruptos. Trini, una cosa, el resultado lo va a conocer Sheinbaum. No es cosa menor, no Morena. La presidenta electa da a conocer y dice, ante la consulta al pueblo, tal y como lo viene refiriendo López Obrador en lo que hemos escuchado hace años, ya ha consultado, la gente quiere reforma judicial y quiere
que los ministros sean electos por votación popular. Es decir, está contado y cantado por ella Pero el también asunto, llama la lo cual no atención es que cosa decía menor, ¿eh? que 50% de las personas encuestadas no habían escuchado nada de la reforma judicial. Pues todavía más extraño el asunto, ¿no? Pues, pero además, digo, en torno a esto y a lo que habían estado preguntando las encuestadoras, obviamente que quien le pregunte si tú refieres al Poder Judicial, uno se va a lo local, o sea, como ciudadano lo primero que piensas es en los juzgadores, en el ámbito local, no en los que están en el círculo rojo, ministros o jueces, sino más bien en los de abajo. Te vas Y a la esta fiscalía reforma- que no tiene nada que No, ver imagínate con los el sistema locales, judicial. pues no ganan en ningún lugar. En ningún por lugar eso. ganaría. Los que están ahí no ganarían No, nada, pero la gente lo relaciona con eso, no lo relacionas tanto con los ministros, porque al final de cuentas, tú ya llegas a otras instancias cuando vas impugnando, y hay ciertas instancias a las que los ciudadanos ya no acceden o ya no llegan hasta ahí. Entonces, creo que habría que ver cómo hicieron las preguntas, además cómo se plantearon, porque si de las sacas de bote pronto a quien le preguntas por el Poder Judicial, te van a decir, ¿crees que son ¿Y de corruptos? quién es? Pero es que da igual, es un validador de decisiones ya tomadas. O sea, la encuesta en realidad es lo de menos, como lo fue en la consulta del aeropuerto. Es una estrategia de validación política de una decisión tomada. Lo que pasa es que están preparando el terreno. A mí se me hace interesante que fue un 50-50. O sea, si tú eres estricto en la lectura de la encuesta, hay un 50-50 que dice que sí se tiene que elegir. 80%, Estoy de acuerdo, pero cuando empiezas a escudriñar en las diferentes respuestas, te das cuenta que hay un alto porcentaje de la población que no supo a qué se refería. Ni entendían. Exactamente. Entonces, también lo dijo, ¿no? Vamos a poner mesas de discusión, vamos a hablar con expertos, a ver de qué se trata. Y digo, Quizás yo a lo difiero. mejor es ir pateando el balón para irle dando la El discurso lo aguanta todo, mi querida Trini, pero bueno. Se impuso López Obrador ahí en la aprobación de esta reforma. Claro. Efectivamente, la doctora quería otra forma, quería un parlamento abierto, pero finalmente se impuso y pues no le quedó otra más que empujarlo para adelante. Y son esas tres encuestas, son de esas tres encuestas que se aprueban, y tengo entendido que el 70% está a favor de la reforma del Poder Judicial. Y efectivamente, de acuerdo a cómo planteas la pregunta, Sí, pero como la induces. planteé, la verdad es que el Poder Judicial tiene muy mala fama. Entre los tres poderes No, y del sí le hace Estado, falta, el sí le hace judicial falta. tiene muy mala fama. No, se ayudan solitos, esa es la realidad. Los de aquí, de Jalisco, que se van a llevar 5 millones Pa' de donde pesos mi- por el pa' haber donde de mires. retiro, ¿no? Que ya no existe, pero ellos lograron hacer un procedimiento jurídico que lo ganan y se pueden llevar, ¿no? Claro, no, y además solitos, no puedes necesitan ver ayuda para cinco eso. millones de Que pesos han hecho todo lo necesario para llevarse que estas encuestas estén en su contra. Por otro lado, Trini, el presidente es presidente hasta que su mandato lo dice. Legalmente es el jefe de Estado mexicano hasta una fecha. No tendría por qué renunciar a su investidura. No, a mí me preocuparía que después de esa fecha ejerciera un poder. Es decir, El que 1 de después del 1 de octubre él siguiera decidiendo cosas en México. Yo creo que entonces sí estaría... Pero tiene poco generoso, tiene un mes para impulsar reformas Pues sí. con la mayoría Pues de sí, este Congreso. Pero López Obrador poco generoso con la Sí, asesora. O sea, es un presidente muy fuerte. Salinas hasta el último día de su periodo siguió decidiendo. Bueno, vámonos y, a la así, pausa. y así nos fue los mexicanos. Hacemos una pausa, ya regresamos. Ya estamos de regreso. Le agradecemos de verdad mucho que nos acompañe, que nos está acompañando en esta mesa en plural. Este tema que vamos a abordar, no sé si usted ha podido aterrizar todo este proceso político electoral a lo que usted necesita ahí en su casa, en su colonia, en su entorno. Quizás vive cerca de una zona boscosa y dice, qué bueno que escuché perfectamente las propuestas por parte de los candidatos o quienes ya son electos y sé que todo este entorno se va a conservar y se va a mejorar. El problema es que hay una preocupación latente sobre nuestro medio ambiente y no sé si ustedes tengan muy claro cuál es el rumbo que llevará en los próximos 6 años el país o en los próximos 6 años el estado de Jalisco. Este fin de semana se logró extinguir uno de los incendios más grandes que ha tenido Jalisco en la Sierra del Tigre, 900 hectáreas.
Chapala se encuentra al 35% de su capacidad, hay otras como la presa Valencia que se encuentra al 13%, hay una escasez de agua, los suelos, las tierras se están erosionando, esto significa que podrán tener menos actividad agropecuaria si no se hace algo a tiempo. ¿Lograron, Gabriel, entender cuál es el rumbo de México respecto a todo este panorama de nuestro medio ambiente? Pues yo te diría, ya dijiste, tal vez el problema más agudo ambientalmente hablando es el tema de la escasez del agua. En diversos estudios que se han presentado y que se han publicado, digamos, las conclusiones en los medios, señalan que prácticamente 2/3 partes del país empiezan ya a reportar escasez aguda del agua. Y no solamente me estoy refiriendo a las ciudades, que son, digamos, donde es más notorio el problema, sino al agro. Es decir, los ríos cada vez llevan un menor caudal, las sierras cada vez producen menos agua porque también hay una tala indiscriminada del bosque. Y me voy al segundo punto. El segundo punto tiene que ver con la destrucción del bosque por básicamente un factor. O sea, son varios, pero el que más detecto es el cambio de uso de suelo. Es decir, lo que es bosque y que tiene una clasificación de forestal de la noche a la mañana, tumban todos los árboles y ya tienen una siembra de aguacate o de cualquier otro cultivo y no hay una autoridad ambiental que tenga, digamos, un control sobre el cambio de uso de suelo. Y súmale a eso los incendios provocados que tienen como finalidad precisamente terminar de la forma más atroz posible, que es quemando los árboles, para luego ahí hacer otro tipo de cultivo humana, o para desarrollarlos con fines de vivienda o de desarrollo urbano, inmobiliario. Entonces, pues esto le pasa al bosque de la primavera todo el tiempo, eso le acaba de pasar a la Sierra del Tigre y tenemos ahorita en el país, según los estudios que se han publicado sobre incendios forestales, que más de la mitad son provocados, son intencionales, es decir, ya no son un accidente del medio ambiente producto de una descarga eléctrica, sino provocados con toda la intención de empujar arbitrariamente el cambio de uso de suelo. Y esto pues está afectando el aire. Y el agua. El tercer tema pues es la calidad del aire de las ciudades, por ejemplo la nuestra, ¿no? 1 de cada 3 días amanecemos con una pésima calidad del aire. Esto va a tener consecuencias a mediano y largo plazo por las enfermedades respiratorias, por los cánceres y por una serie de complicaciones de enfermedades, digamos, recurrentes que están apareciendo con más frecuencia en nuestro estado y en nuestro país. Guadalajara está, si mal no recuerdo, entre las 3 ciudades más contaminadas del país, superando ya a algunas otras. En algunos momentos, en algunos momentos a la Ciudad de México, muchas veces ya a la Ciudad de México. Y esto lo que nos dice es que tampoco hemos tenido un cuidado en el asunto y que medidas como la verificación vehicular pues no tienen un impacto real, son más bien recaudatorias que de otro tipo, porque el tema de la calidad del aire pues tiene que ver con muchísimos otros factores, sobre todo la industria y los incendios, lo que te está afectando, ¿no? Y fíjate, Vania, Jalisco es el estado número 1 en hectáreas afectadas en áreas boscosas, más de 16,000 hectáreas. Que nos vamos a los extremos. Hay cierta época del año que hay sequía, no hay manera de llevar agua a decenas de colonias, o incluso en cualquier época del año el agua que llega parece chocolatosa. Aquí son de las principales quejas que ha habido siempre. Yo recuerdo perfectamente, incluso en los noticieros en las mañanas, es la calidad del agua, cómo llega, como si fuera té de canela o como si fuera chocolate en agua, yo creo. O sea, no hay manera ni de lavar ropa, ni de lavar nada, incluso yo creo que ni para las plantas. Y nos vamos después al otro extremo, y lo vamos a ver seguramente en las próximas semanas con las lluvias. Entonces hay inundaciones, entonces ahora hay exceso de agua que no sabes que las tuberías no se dan abasto, que hay varias urnas en donde se empieza a inundar, se quedan sin transporte público, sin poder trasladarse por la ciudad desde temprano. Tiene que ver también con las obras que se tienen, muchas de las tuberías son viejas, y además lo que se tiene que invertir, me parece que en los últimos años se ha hecho cada vez más evidente la falta de inversión para poder ir renovando y de planeación sobre todo, que también tiene que ver con lo que hablaba hace un momento Gabriel, con los cambios de uso de suelo, y también lo hemos visto en los últimos años en la ciudad, la redensificación. O sea, cada vez más en espacios más pequeños hay más vivienda, más departamentos, el crecimiento vertical y además que tiene que ver con los servicios y con la contaminación en la ciudad, por un lado. Y tiene que ver, otra vez volvemos a lo mismo, la planeación.
todo tiene que ver con la planeación, con el cambio de uso de suelos a que obedezcan a lo que es las necesidades de la ciudad y también a los servicios que se pueden dar desde los ayuntamientos, que son los principales proveedores de los servicios básicos para la ciudadanía y que son las primeras personas que tienen el contacto con ellos. Nos vamos otra vez a los extremos, inundaciones o sequía por todos lados. Lo que sí es que yo veo que hay una gran cantidad de estudios, de analistas, de científicos, de investigadores de mesas, por ¿no? todos lados. ¿Y qué pasa? Lo de siempre, que quedan en buenos propósitos, buenos análisis, algunos de ellos, otros no tanto. Sí, pero fíjate, el saneamiento del río Santiago, el saneamiento de Chapala, se ha planteado muchísimas veces. Hemos hablado en este espacio muchas veces, Trini, de cómo ahora que vienen las lluvias, el aprovechamiento del agua, que en realidad que sería fundamental. El almacenarla, que había programas específicos, pero han quedado muy como programas piloto al respecto. El tema también de mejorar, que también hay grandes desafíos, lo que es el transporte público, porque sería, a ver, lo que pasa en las ciudades de avanzada es que en tanto cuanto no existe un transporte público a la altura de las circunstancias, pues la gente sigue utilizando el automóvil y además proporcionalmente el parque vehicular en proporción al número de habitantes es mayor que el de la Ciudad de México, el que tenemos en Jalisco, es una brutalidad. Entonces, sumado a deficiencias en el transporte público, tienes otro problema. Ahora, el caso de la verificación, pues le hemos planteado que va a ser gratuita. Habrá que ver qué pasa con ese tema de lo que es cantar en campaña algunas cuestiones. Pero pues no hay vuelta de hoja, gratuito, me parece ¿no? que ahí está el tema. Pero fíjate cuál ha sido el problema de fondo, que los temas ambientales terminan siendo buenos temas de campaña, pero el tema es cuál es el seguimiento puntual para todo, el agua, el tema de evitar la tala, el aprovechamiento y luego, desde luego, la bronca que significa el CIAPA, que lo hemos planteado aquí, también es una empresa buena para cobrar, pero creo que fuera de eso no hay... El CIAPA se vició cuando lo dejaron de dirigir técnicos. Sí, es decir, claro. cuando empezaron a poner a políticos que nada tenían que ver con el agua, que en su vida habían tenido que ver con un estudio del agua o habían trabajado en el suministro de agua potable y los empezaron a dejar al frente del organismo, ahí empezó la decadencia. Total, Porque el CIAPA fue uno de los institutos más importantes del país para proveer agua y el servicio de alcantarillado a la ciudad, o sea, uno de los ejemplos más, digamos, exitosos del país. Por otro lado, Trini, fíjate, todos los estudios efectivamente nos están diciendo que la escasez del agua es un problema de 2/3 partes del territorio nacional y por otro lado, el mayor cultivo en avance en el país es el que más agua requiere, el aguacate. Entonces, bueno, lo que pasa es que la información sí la tenemos, lo que no tenemos es una autoridad dispuesta a tomar esa información y ejecutar acciones para empezar a atender los problemas que en vez de solucionarse se van volviendo más agudos, porque parece ser que no hay autoridad que regule el uso de suelo y no hay autoridad que regule tampoco, que pueda regular un problema del transporte, que nomás decimos que es público, el transporte es privado, las rutas que no son negocios cierran. Es decir, aquí el transporte es un negocio de particulares, no es público. Para que haya transporte público, el transporte público lleva cierto margen de subsidio porque tiene que atender rutas y servicios donde no necesariamente existe, digamos, el tráfico suficiente. Sí, no hay rentabilidad. Para ver rentabilidad. Y efectivamente, tener más tren eléctrico y tener sistemas no contaminantes de transporte implica grandes inversiones que no se han hecho, no del tamaño que son las que necesita la ciudad, y por eso es que el tráfico vehicular cada vez es mayor. O sea, no podemos apostar a resolver el tema de la calidad del aire si no entramos a generar un sistema de transporte público que es inexistente en Jalisco. Estamos hablando de derechos humanos elementales, ¿no? Pues sí, Sin un ambiente al aire. Exactamente. Y eso le corresponde a las autoridades. La Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió recomendaciones. Macro dicen recomendaciones. Tiene emitiendo recomendaciones y se quedan ahí porque no tienen dientes para sancionar a un municipio o a una autoridad. ¿Se quedará en eso la Comisión Estatal de Derechos Humanos, en ningún eco importante y que en realidad ayude a la modificación de las condiciones en las que estamos viviendo y que estamos padeciendo? Yo empezaría por preguntar, ¿cuál Comisión Estatal de Derechos Humanos? ¿A qué nos referimos? Digo, lo pregunto. No empieces, pues. Porque la actual Comisión Estatal de Derechos Humanos, pues prácticamente es inexistente, ¿no? Es inexistente. Sí hubo una macro recomendación hace
12 años, ¿no? Acaba de enviar una a Tonalá y al Ciapa precisamente por la contaminación del arroyo urbano El Rosario. El pasado sexenio, bueno, de las pocas, ¿no? Pero esa macro recomendación, pues sí, fue muy publicitada, pero no se le dio seguimiento y son como las llamadas a misa. O sea, no tiene dientes la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que los sujetos a los que se les señala respondan, asuman su responsabilidad. Por otro lado, la política ambiental, pues como lo han señalado, es un desastre, ¿no? Es un desastre porque hay una gran irresponsabilidad de los gobernantes. Podrá haber un secretario que pueda tener la convicción a favor del medio ambiente con políticas públicas pues que ayuden a mejorar, pero luego hay un personaje superior que él establece qué programas son los que se van a autorizar, se van a palomear y cuánto dinero deja. Y habría que revisar ese programa de verificación responsable, qué tan responsable ha sido y qué beneficios dejó. ¿Era realmente una estrategia para ayudar a mejorar el aire o fue un argumento para hacer negocio? Y bueno, llega el gobernador electo, ha anunciado que desaparece ese programa, desaparece el cobro de ese programa, pero hay una serie de ingresos que se tienen con las multas estas por exceso de velocidad, que es un fondo, pues que es más de 1,000 millones, 2,000 millones de pesos que se ha juntado. Sin embargo, ese fondo, ¿a dónde va? Ese fondo va precisamente a fortalecer estos programas de mejorar el medio ambiente o va a apoyar al pulpo camionero. Y vamos a ver pues que el 99% de esos recursos han ido a apoyar a los camiones. Y dijéramos, bueno, son camiones, son transportes eléctricos que no contaminan. Entonces, el problema pues es la visión que tengan los gobernantes, la responsabilidad y el compromiso con el medio ambiente. Y vemos que los que hemos tenido no tienen ese compromiso, hay mucha demagogia y buscan hacer negocio más que mejorar el medio ambiente, me refiero a Jalisco. Y también del otro lado yo agregaría, o sea, como ciudadanos, que está la otra parte de la responsabilidad que tenemos y de lo que hacemos cada quien desde casa para cuidar o no cuidar el agua. Como que muchas veces damos por hecho de que va a ser algo que es infinito y que todo el tiempo vamos a tener agua. Y la verdad es que sí es preocupante incluso para los que tenemos hijos, qué va a pasar con ellos y más adelante qué va a haber. O sea, sí es, y sobre todo ahorita con los datos que dabas, 35% el lago de Chapala, cuando a lo mejor muchos de nosotros nos tocó ir y verlo todavía en la orilla y cuando llegaba uno ahí en la plaza. Y que hacía cierto oleaje, ¿no? Sí, claro. Cada vez menor ese oleaje. El año pasado en la ruta de Periférico y que entra hacia Avenida Acueducto falleció una persona de la tercera edad que iba acompañado de su enfermera en un auto, se quedó justo en este retorno, en este paso a desnivel. La Universidad de Guadalajara tiene detectados más de 20 puntos pasos a desnivel de alto riesgo. No solamente nos está costando la vida, y me refiero al deterioro de nuestra salud o a nuestro bien vivir en esta gran ciudad que es la zona metropolitana de Guadalajara, nos está costando vidas. Hay enfermos de riñón por la contaminación y hay personas que mueren ahogadas en estos puntos donde la plusvalía, hablando de cuánto cuesta un terreno para construir tu casa ahí, es elevadísima. Y en por ejemplo, la parte poniente de Zapopan, ¿no? ¿Qué pasa con estas obras y los recursos que debemos o se debe destinar en el ejercicio público para evitar que familiares tengan que perder a gente, ¿no? Porque no tiene una salida el agua pluvial, por ejemplo? Y estamos a días de comenzar, y por eso de compensar el temporal de lluvias, por eso lo traigo a esta mesa, porque creo que tenemos que mandar o enviar un mensaje desde esta mesa, ¿no? A la gente que nos escucha, de que tenemos un riesgo muy importante. La ciudad en general, ¿no? Es como un paso de muerte en muchos lados. Y de temas además que hemos visto, Trini, recurrentemente, que vuelven a ocurrir. Eso es lo que es penoso, porque están señalados, están vistos. Tal parece que hay negligencia por un lado, incapacidad. Muchas veces también la corrupción mata, ¿eh? Hay que entender que cuando no se toman las acciones correspondientes y se invierte el dinero que se tiene que invertir porque se va a otros lados, la corrupción mata. Y también la falta de capacidad en un cargo público es otra forma de corrupción. Y esa es la realidad, lo decía muy bien Gabriel, cuando no hay los técnicos preparados para gestionar la ciudad
en este tipo de circunstancias se muere la gente. Entonces no basta la política ni la grilla para atender estas cosas, es el mensaje que hay que entender. Exactamente, y sobre todo que venimos de, yo digo, una borrachera electoral, ¿no? Gabriel. Sí, a ver, el problema de la infraestructura. Se construyen esos pasos a desnivel como si en la ciudad no lloviera como llueve, ¿no? Entonces vemos que las bocas de tormenta, las salidas que puede tener esa agua son chiquititas, pero además están llenas de basura. Es decir, que no tienen un mantenimiento adecuado, generalmente están tapadas, y no es sino hasta que se pierde la primera vida que nos cae a todos el 20 como sociedad de que efectivamente no hubo un programa de limpieza previa de las bocas de tormenta, que el sistema de drenaje es viejísimo y seguimos sin invertir, aunque cada temporada hablamos del asunto, de que es un drenaje que está obsoleto, pero no hay inversiones nuevas, ni siquiera proyectadas para resolver ese tema. Entonces sí, estamos con todos estos problemas que nos cobra. Pasamos de la sequía extrema a la inundación. Sobreabundancia. ¿No? Exactamente. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado esta noche. Gabriel Ibarra, gracias. Gracias a ti, con mucho gusto. Gabriel Torres. Buenas noches. Gracias. Y a Vania y a Guillermo, bueno, en nombre de esta mesa, Periodismo en Plural, les deseamos un feliz cumpleaños el día de mañana. Muchas gracias. Qué amable. Felicidades, Guillermo. Afuera, ya Ya está. ¿Ya están escuchando? A la medianoche. Muchas gracias. Qué detalle. Vania, felicidades Muchas también. gracias. Gracias. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes le esperamos con más. Buenas noches.